¿Los botones de tu Audi se ven así, pero en realidad preferís que se vean así? Entonces este video es para vos. Te muestro cómo restaurar los botones del climatizador de este Audi A6. Acabamos de recibir esto que yo compré por eBay, que son las pegatinas o stickers que nos van a permitir reparar el climatizador y los botones esos que les había comentado en mi primer video, que están como desgastados. Eh, la presentación, la verdad que es muy buena. Inclusive te ponen el cartelito de por favor abrir con cuidado. Así que bueno, vamos a abrir el paquete para ver qué es lo que nos han enviado y si es lo que yo tenía en mente que nos iban a enviar. Que básicamente son unos stickers hechos de vinilo, donde va a ser una parte del vinilo opaco y la otra parte del vinilo va a ser, digamos, una parte translúcida, donde yo voy a querer que pase la luz, la retroiluminación del tablero para tener un efecto similar a lo que esperaríamos de lo que sería el tablero original del vehículo, ¿no? O sea, nosotros queremos que el coche o el auto tengan la misma terminación, el mismo finish que cuando era original. Bueno, dentro de esto la empresa es Auto Stickers, son la gente que nos lo proveyó por eBay. Bueno, tiene una linda nota de agradecimiento. Dice: gracias por elegirnos y comprar con nosotros durante estos tiempos sin precedente. Somos una pequeña familia que tenemos un negocio y cada orden que recibimos significa el mundo para nosotros. Apreciamos su negocio y la oportunidad de servirlos. La verdad que es muy, muy lindo que te agreguen una nota así tan a nivel personal. Y bueno, esto es lo que nos han enviado. Estos stickers, por ejemplo, como vemos, son unos stickers normales, comunes, sobre un papel encerado. El único problema que estoy viendo de estos stickers en particular es que no son translúcidos. O sea, este sticker no va a permitir que la retroiluminación del auto pase a través de ellos. Acá, de hecho, nos vienen unos stickers que dicen Test and Try. La idea es que podamos probar con estos stickers antes de gastar los stickers finales que vamos a utilizar. Acá hemos despegado uno de los stickers provistos. El tema es que no son translúcidos, o sea, es básicamente una impresión en color blanco y negro. Yo lo que esperaba era que fuera una impresión en una especie de vinilo transparente y se dejara la zona del medio descubierta para que la retroiluminación pudiera pasar. Realmente no era mucho lo que esperaba, pero bueno, vamos a probarlo a ver cómo funciona con la iluminación del vehículo, pero no tengo mucha fe que realmente quede con una terminación como si fuera realmente original. Así que bueno, esto es los stickers que provee la gente de Auto Stickers. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a probar a ver qué terminación nos da este tipo de stickers. Bueno, estas eran las etiquetas que habíamos visto antes. Este es para que vean más o menos cómo se ven respecto al original. Obviamente el color no va a coincidir, entonces lo que recomienda el fabricante de estas etiquetas es que las cambiemos todas para que todos los botones queden uniformes.
Lo que voy a hacer ahora, que es la duda que yo quería sacarme, que les expliqué en el anterior, es este, que es el que nos da de muestra para que podamos probar. Lo voy a pegar por acá y quiero ver cómo se ve el retroiluminado. De esa manera sacarme la duda si efectivamente de noche voy a poder ver los distintos símbolos que va a tener, o es mejor probar con algún otro proveedor. Así que bueno, vamos a hacer esa prueba y vamos a ver cómo se ve de noche. Bueno, para hacer la prueba de los botones necesitamos que no haya pintura negra, digamos, en el lugar donde vamos a poner el botón para que pueda pasar hacia el símbolo. Así que el que voy a elegir es el de acá del medio, lo vamos a colocar y vamos a ver cómo se ve con las luces del tablero. Bueno, acá hemos colocado el sticker. Esta no es la mejor forma, es simplemente porque quiero corroborar que al prender las luces el símbolo se ilumine de noche. Igual vemos que queda bastante bien, se nota, si ustedes ven, se nota donde estaba rasgada la pintura, se nota por debajo. Entonces ya de movida el primer trabajo se ve, lo primero que hay que hacer, que es quitarle toda la pintura al botón para que quede liso, blanco, y después pintarlo de tal manera que solo la luz pase por el simbolito que queremos hacer. De todas maneras, la textura y cómo se ve me gusta que parece que va a quedar, que cuando cambiemos todas las teclas va a tener un fresh look muy interesante. Así que bueno, vamos a ver cómo se ve con la luz y retroiluminada del tablero. Para ello lo que vamos a hacer es prender las luces y apagar la iluminación que tenemos para ver cómo funciona. Vemos que se retroilumina, que se ve a través de las luces, lo cual me parece que realmente va a quedar bien cuando hagamos todo el trabajo. Así que bueno, el próximo paso va a ser retirar toda la consola para poder trabajarla afuera y hacer este trabajo de manera bien prolija. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo vamos a desarmar, cómo sacar este frente, cómo sacar estos botones, cómo sacar el estéreo y cómo sacar el climatizador. Si bien porque hay que hacer alguna reparación, si bien porque vamos a restaurar los botones, eso depende para qué aplicación. En esta parte vamos a ver cómo poder desarmar esto sin romper nada. Así que bueno, vamos a arrancar con el desarme. Como ayuda para desarmar, yo sugiero conseguir de este tipo de herramientas. Son unas herramientas plásticas con distintas puntas, distintos formatos, que nos va a servir para poder hacer palanca en las distintas partes plásticas del auto y no dañarlas. Así que si lo quieren hacer de manera más profesional y más cómodo, pueden usar este tipo de herramientas plásticas. Si no, se pueden usar destornilladores o cualquier otro elemento, pero siempre tengamos cuidado, si usamos un destornillador, de proteger la punta con algún trapo o con algún material para no dañar los plásticos más de lo que ya están dañados. Bueno, en este caso tenemos un estéreo que no es original, es un estéreo Pioneer que le han agregado con este adaptador, que también tiene el problema que no permite cerrar la tapa original. Pero bueno, voy a sacar el estéreo usando la herramienta que viene con los estéreos Pioneer. Si es el estéreo original, seguramente habrá algún video en YouTube que explique cómo retirar el estéreo original para empezar este trabajo. Pero bueno, vayan siguiendo el paso a paso y después vamos a ir viendo cómo retirar las distintas partes. Y bueno, ahora una vez que hemos retirado el estéreo, lo que vamos a hacer es sacar este protector, este embellecedor. Para eso nos vamos a ayudar con la herramienta plástica. Esto está simplemente colocado a presión, así que vamos a ayudarnos con la herramienta para sacar las trabas y retirar el frente. Bueno, esto en realidad era lo que tengo que reparar también, que ya estaba ya salido. Luego, la otra parte que tenemos que retirar es el frente embellecedor, protector que tenemos alrededor de
del climatizador y de lo que es el estéreo. Si nosotros quisiéramos solo retirar el climatizador, vamos a poder hacerlo sin desarmar más nada, ya que lo único que debemos sacar son estos 4 tornillos que están acá, que pareciera que son métrica 10. Así que voy a retirar estos 4 tornillos y después vamos a proceder a retirar el climatizador. Bueno, es M8, me equivoqué, no es de 8 milímetros, no es de 10. Así que bueno, ahora que tenemos el tubo que corresponde, vamos a proceder a retirar los tornillos. Para sacar el climatizador, lo que tenemos que hacer es llevar estas 2 trabitas que van colocadas contra esta parte del tablero. Las vamos a tener que con cuidado jugar hasta que las saquemos. Sacamos las 2 trabas y luego de esta manera el climatizador sale hacia adelante. Una vez que lo tenemos afuera, lo que tenemos que tener cuidado es con todos los conectores. Los vamos a ir retirando de a poco y con cuidado de no romper ninguno. Entonces acá tenemos el climatizador afuera para poder revisarlo y poder hacer la restauración de los botones. Para quitar los conectores, estos tienen se presiona por arriba una trabita, se presiona y se tira hacia afuera, y de esa manera retiramos el climatizador. Bueno, acá tenemos el climatizador. Como ven, ¿se acuerdan que les había mostrado? Quería ver cómo quedaba una de estas etiquetas si las colocamos directamente arriba. Ven, se ve perfectamente dónde está la parte, digamos, que quedó libre a raíz de que se fue pelando. Prolijo. Si quieren hacer una reparación rápida y lo podemos poner directamente arriba, es una solución rápida en el auto. Si uno por la posición en la que queda no se va a notar mucho, pero para ello lo que va a haber que hacer con los tornillos Torx vamos a desarmar toda la carcasa trasera para luego poder separar la parte delantera y poder acceder directamente a los botones. Así que bueno, vamos a empezar a desarmar la parte trasera del climatizador. Acá, como habíamos visto antes, queríamos pintar un poco los botones que estaban muy desgastados. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sacar los tornillos para poder acceder a los botones. Para ello vamos a usar un destornillador Phillips. Una vez que hemos retirado, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tornillos. Nos faltó este de aquí arriba. Vamos a una vez que retiramos los tornillos, podemos separar el frente del frente del resto del equipo, como vemos aquí. Luego lo que vamos a hacer es retirar estos tornillos.
La intención de desarmar y sacar el frente del climatizador era para poder sacar los botones y pintarlos individualmente, sobre todo estos que tienen los bordes despintados. Lamentablemente, al desarmar me di cuenta que esto tiene como unos resortes incluidos, pero que están remachados en el propio plástico. O sea, desarmar esto para poder sacar los botones va a ser bastante engorroso e inclusive creo que podría llegar a ser contraproducente. Entonces vamos a recapitular y vamos a tratar de restaurar lo opuesto de la misma forma que hicimos con este botón, tratando de que el escalón sea lo menos posible para que no se note como ven se nota en este botón el escalonado. Así que bueno, con un pincel primero vamos a hacer toda una limpieza, le vamos a sacar el polvo, que tiene bastante polvo acumulado con los años. Y después lo que vamos a hacer es pasarle un poco. Vamos a limpiarlo, para eso vamos a usar una solución de agua jabonosa y vamos a ver después de esa limpieza cómo proseguimos. Así es como queda luego de hacerle una limpieza con agua jabonosa. Vemos que se fueron la mayoría de las marcas de gotas. Después de pensarlo mucho y viendo la dificultad que es desarmarlo para lo que yo haría, que es pintarlo tapando solo el centro como van a ver en el video del posavasos, la solución que veo es colocar los stickers y luego la parte que queda afuera pintarla con alguna especie de marcador indeleble o marcador de pintura que me permita hacer retoques muy pequeños en las puntas que quedan libres. No es idealmente lo que me gustaría hacer, quizás en el caso de esto sería como más útil o mejor tratar de conseguir un climatizador que no tenga los botones tan dañados. Pero bueno, ya que estamos, vamos a intentar a ver cómo queda. Y si no, siempre hay una oportunidad de volver a hacerlo y ver si hay una opción mejor. Así que lo que voy a hacer es agarrar un papel, nuevamente el papel de lija 800, y lo que voy a hacer es pasárselo a los botones hasta tratar que queden lo más uniformemente posible a donde yo le voy a pegar el sticker, para que no se note luego el relieve de donde estaba, de la unión de donde hay pintura a donde no hay más pintura. Lo vamos a pasar a todos los botones para asegurarnos que el relieve desaparezca. Y lo próximo va a ser hacer una pequeña limpieza para poder asegurarnos de que los stickers queden bien adheridos y no se despeguen luego con el tiempo. La limpieza la vamos a hacer con alcohol etílico. Vamos a frotar poco, no lo vamos a frotar mucho porque corremos el riesgo de retirar la pintura que sobra. Es simplemente para asegurarnos que no hay grasitud y que los stickers se peguen correctamente sobre las teclas. Así que bueno, el próximo paso que vamos a hacer es comenzar a pegar los stickers en cada uno de los botones que correspondan. Para ello, bueno, acá tenemos los stickers que les había mostrado al principio del video. Los stickers, pegatinas, depende de dónde están, tienen nombres distintos. Nos habían dado uno extra para probar, así que vamos a comenzar con ese.
Y vamos a comenzar a colocar los stickers. Para ello lo que tenemos que tener mucho cuidado es al despegarlo, que no lo tocarlo lo menos posible con la mano para evitar que el pegamento se arruine al ponerlo en contacto con la mano, con la grasitud o con lo que podamos tener en las manos. Bueno, acá vemos cómo hemos colocado el primer signo más. Una forma útil que vamos a usar es con el dedo empujar desde el lado de atrás para que la tecla no se hunda mientras nosotros lo presionamos en su lugar. Acá vemos un poco lo que hablábamos de que se nota levemente el blanco, pero bueno, lo vamos a tratar de corregir luego con un lápiz de pintura. Acá vemos que esta tecla sigue desprendiendo pedazos de pintura. Y ahora vamos a seguir con el signo más que va en ese lugar. Con el signo menos que va en ese lugar. Entonces nuevamente retiramos un signo menos. Bueno, acá ya llevamos pegadas 3 de todas las etiquetas.
Bueno, ya hemos terminado de poner las etiquetas. Lo único detalle que a mí me gustaría como para darle un toque final es poder eliminar estos bordes blancos que se ven aquí. No es una solución que a mí me guste mucho, pero me parece que lo mejor va a ser utilizar un marcador indeleble para poder cubrirlos. Así que bueno, el próximo paso va a ser ocultar estos detalles. Ahora sí, utilizando un marcador permanente negro, lo que vamos a hacer es, con mucha paciencia, haciendo los retoques. Así que bueno, de esa manera quedaría con este tipo de etiquetas. No es algo que realmente me vuelva loco, pero realmente cambia bastante el acabado. Realmente otra terminación. Parece, parece, parece prolijo, parece lindo. La verdad que creo que con esto va a ir bien. Vamos a armarlo, vamos a ponerlo al auto y vamos a ver cómo se ve colocado en el coche. Así que bueno, vamos a ese paso, vamos a volver a armar esto de la misma forma que lo desarmamos y vamos a ver cómo queda el coche presentado.
Acá tenemos el climatizador ya con sus botones nuevos. Vamos a proceder a la instalación y ver cómo queda. Así que bueno, vamos a empezar a poner los conectores. Los conectores tienen una sola forma en la que pueden ir conectados, entonces no hay mayores problemas de confusión en qué posición van a ir conectados. Así que bueno, vamos colocándolos uno a uno. Y deslizamos el módulo. Para ello les recuerdo, teníamos estas trabas, que son trabas que van en cada uno de los laterales enhebradas a través de los tornillos. Y de esta manera queda colocado el climatizador. Vamos a probar su funcionamiento. Vemos que las luces se encienden. Y lo interesante de esto es ver qué pasó con la retroiluminación, ya que la idea era que mantuviera el estado original. Así que vamos a apagar las luces. Y al prender la iluminación vemos que los botones conservan su iluminación original. Así que bueno, así es como podemos, con poco dinero y poco trabajo, darle un look más moderno, más nuevo, más prolijo a nuestro vehículo.